Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. De verdad que es tan grato para nuestra vida poder sentir su presencia. Gracias al Señor porque Él nos da ese privilegio y esa bendición de estar aquí en su casa. ¿Cuántos anhelan estar y no pueden hacerlo? Pero gracias al Señor porque usted y yo estamos aquí. Amén. Le voy a invitar, hermano, para abrir su Biblia en el libro del profeta Amós, el capítulo 4, el verso 12. Gracias. Gracias por la alabanza. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La Nueva Traducción Viviente, la última parte, que es donde vamos a estar centrando en nuestra mensaje en esta hora, dice: prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Vamos a orar. Padre maravilloso, oh, especial es, mi Señor, estar aquí en tu casa. Habla, trata, Espíritu Santo, con cada vida, con cada corazón. Es tu palabra una verdad que siempre traerá bendición a nuestra vida, que nos va a confrontar, que nos va a hacer reflexionar, porque tú quieres el bien para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias por cada una de las personas que verá esta transmisión, Señor. Que tú trates con cada corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Sin duda alguna, este versículo declara un principio eterno de Dios. Y las palabras son una invitación y una advertencia para todo ser humano. Dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El sábado pasado tuvimos nuestra reunión de damas después de tantos meses sin tenerla por esta pandemia. Estuvo nuestra coordinadora distrital de damas, la hermana Vero Campuzano, compartiendo la palabra y dando testimonio del milagro que Dios obró en su cuerpo, sanándola de cáncer. Nos gozamos en la presencia de Dios de una manera especial. Cuando llegué a casa, mi esposo iba llegando también de la graduación del Instituto Bíblico Raimundo Olmeda, y llegó y me dijo que le sirviera postre, y nos quedamos platicando un rato de cómo había estado la reunión. Yo subí con mi mami y empecé a ponerle tubitos en su cabeza, porque a ella le gusta siempre andar muy pipiris nice. Entonces empecé a ponerle sus tubitos, cuando así de repente me empecé a sentir mal, muy mal. No sé, no sabría explicarle cómo me sentía. No me dolía nada, pero yo sentía que algo raro estaba pasando dentro de mi cuerpo. Empecé a sudar así intensamente. No le dije nada a mi mami, pero bajé y le dije a mi esposo: flaco, ora por mí, me siento muy mal. Y él me dice, yo creo que me vio como, no sé qué sería mi expresión, pero él me dice: ¿qué tienes? ¿Qué te duele? Le digo: no me duele nada, pero me siento muy mal, no sé. Me dice: ¿pero qué tienes? Le digo: pues es que como que algo que tiembla dentro de mi cuerpo, todo mi cuerpo, como que
no soy yo, no sé. Me dice, te llevo al hospital. No, le dije, ora por mí. Empezó a orar por mí, clamamos a Dios, y bueno, terminamos de orar y yo subí nuevamente, terminé de ponerle los churritos a mi mamá, pensando, si me muero, mi mami va a andar muy guapa en mi funeral, muy peinadita. Pero fíjese, al ratito sentí unas ganas así unos deseos de vomitar. Me fui corriendo al baño y lo hice, y eso me tranquilizó un poco. Y pues conforme fue pasando el tiempo, me fui restableciendo. Me acosté, me quedé acostada ahí en un sillón y bueno, me fui restableciendo. Déjeme decirle que pensé de verdad que me iba a morir. Y le digo una cosa, sí me asusté. Me decía a otro día el pastor, ¿te asustaste, verdad, chatita? Le digo, sí, un poco. Pero en ese lapso de tiempo, ¿sabe usted qué fue lo que hice? Ponerme a cuentas con el Señor. Le pedí perdón, le decía en mi mente, Señor, hazme acepta delante de ti, perdona mis faltas. Y si es mi momento, nomás te pido que fortalezcas a mis hijos, a mi esposo, a mi mami. Y gracias, Señor, porque voy a verte cara a cara. Pero bueno, mire, todavía no era mi tiempo. Y aquí estoy. Porque quien ha establecido el límite de nuestros días es Dios. Job, capítulo 14, verso 5, dice que los días del hombre ya están determinados. Dice, tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Dios es el que ha establecido esos límites. El Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis años. O sea, en tus manos está mi vida. El Salmo 139, el verso 16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y estos mismos versículos, el 15 y el 16 de este Salmo 139, me gusta mucho en la traducción del lenguaje actual. Dice, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. ¡Qué especial, hermano! A Dios no se le ha pasado ningún detalle de nuestras vidas. Nosotros no sabemos cuánto viviremos, pero el Señor ya lo tiene establecido, ¿sí? Él ya lo ha decidido, el tiempo que nosotros viviríamos. Por eso, con cuánta razón, Eclesiastés 3:2 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y bueno, esta experiencia personal me hizo reflexionar en lo efímero de nuestra vida y en la realidad de nuestra muerte. Dios empezó a tratar conmigo para compartir este tema, y el lunes en la mañana, en el transcurso del día, yo le decía, Señor, confírmame que esto es lo que tú quieres que yo comparta con tu pueblo. Y como a las 8 de la noche me dijo mi esposo, voy a la radio de La Voz FM. Dice, me invitaron para estar en un programa. Y yo le dije, bueno, ni le pregunté ni de qué se trata ni nada. Bueno, está bien, Dios te bendiga. Y luego ya dice, le digo, ¿ya qué horas es el programa? Me dice, como a las 8:30, ya me voy. Bueno, pues después de las 8:30 me metí al Facebook para ver el programa de la radio. Y ahí estaba, era un programa donde Freddy de Ávila estaba entrevistando a nuestro pastor, estuvo Dani Madrid y otro chico que se llama Ariel. ¿Y qué cree?
el programa hablaba sobre esto. Y le dije yo, bueno, gracias Señor, porque esto es una confirmación de que tú quieres que trate de esto. Y ahorita que cantaban el himno los chicos, dije, gracias Señor, porque de verdad que nuestra esperanza solamente puede estar en Jesús. Y sé que no nos gusta pensar o hablar de la muerte, que algunos tienen miedo a morir, ¿sí? Pero quiero compartir con usted lo que dice la palabra de Dios para que no se llene ni de temor ni de tristeza nuestro corazón. Quiero que pensemos en el privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón y la esperanza de vida eterna que tenemos con Él. Y bueno, ¿podríamos alguno de nosotros definir qué es la muerte? Biológicamente podemos decir que es la ausencia de vida en el organismo. Los médicos dicen que cuando el corazón se detiene, cuando el corazón deja de palpitar, de latir y que ya no existe actividad cerebral, es cuando se declara la muerte del paciente. Aristóteles decía que la muerte era una separación del cuerpo y del alma. Y la Biblia ya lo había establecido. Eclesiastés 12:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues ese día, o sea, cuando la muerte, el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Para los que creemos en Dios, que creemos en lo que dice su palabra, la muerte es una separación. Separa el cuerpo, el polvo, lo material del alma, del espíritu, que van a un mejor lugar con el Señor. Annie Besant dice que tal vez la muerte sea solo un paso a otra nueva vida. Pedro Calderón de la Barca, él escribió: la muerte siempre es puntual. Nunca llega tarde la tremenda. Puntual. Y dice, y no perdona a ninguno, ni a los ricos, ni a los pobres, ni a chicos, ni a jóvenes, ni a grandes, ni a viejos. La muerte trata a todos por igual, sin distinción alguna. Y hablando de la muerte, la Biblia compara la muerte con un sueño más de 50 veces. Juan 11, del versículo 11 al 14, Jesús mismo compara la muerte con un sueño. Dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. La Biblia también compara la muerte con una sombra. El Salmo 23, el verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y lo ha expresado el pastor en algunas ocasiones: la sombra de un perro no muerde, la sombra de una espada no corta. Y así es la muerte, como una sombra. No nos va a hacer daño, no nos va a doler. Josué 23:14 la compara con un camino. Dice: por mi parte, hablando Josué al pueblo de Israel, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita, hablando de su muerte. Entonces, hay otro escritor, Pierre Corneli, él dice que cada instante de la vida es un paso que damos hacia la muerte. Y hay un proverbio español que tiene toda la razón del mundo. Dice: nacer
es empezar a morir. Y en esta hora quiero compartir el tema fase terminal. Usted sabe que cuando se dice de una persona que está en fase terminal, es porque está próxima a morir. No hay ningún remedio, nada se puede hacer. Está próxima a morir. Y bueno, si desde que nacemos estamos próximos a morir, porque no sabemos cuándo será ese evento, todos nos encontramos en fase terminal. La muerte puede llegar de un momento a otro. Y mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Yo le invito en esta hora para que veamos lo que debemos hacer. En primer lugar, nosotros debemos de tener una preparación prioritaria. Prepárate para el encuentro de tu Dios, nos dice el profeta Amós. Debe de haber una preparación prioritaria. Y cuando hablamos de prioritario, quiere decir que tiene prioridad, que tiene preferencia respecto a otra cosa, que es primero, que es lo más importante, que es lo primero ante todo. Y todos, no me dejará mentir, somos personas que nos preparamos para todo en la vida. Nos preparamos para ir al trabajo, nos preparamos para hacer la comida, nos preparamos para las vacaciones, para casarnos, para tener una carrera, un oficio, una profesión. Para todo en la vida nos preparamos. Hoy nos levantamos temprano y nos preparamos para venir al templo. Y sabemos que cuando preparamos todo con anticipación, las cosas saldrán mejor. Entonces, no podemos dejar de prepararnos para el evento más grandioso de nuestra historia, nuestro encuentro con Dios. Y debemos prepararnos porque cuando llegue ese momento no habrá tiempo para improvisar. Por eso la palabra nos dice, prepárate. Es un llamado para todas las personas, no solo para usted y para mí, para todas las personas, para los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, para los que no lo han recibido, para los ricos, para los pobres, para hombres, mujeres, niños, para blancos, morenos, amarillos, para todo el mundo. Es un llamado para todo ser humano. Prepárate. Prepárate simplemente significa estar listo. Estar listo para la muerte, estar listo para el juicio, estar listo para la venida del Señor. Significa alístate para el encuentro con tu Dios. Prepárate, porque con la muerte no se acaba todo. Hay una vida, hay vida después de la muerte. En el programa de lunes, usted lo puede ver ahí en Facebook. Así fue el tema del programa, ¿verdad? Vida después de la muerte. Y hablaron algunas personas contando su experiencia. Pasaron los chicos ahí también de un neurocirujano que era escéptico, que creía que todo se acababa en la muerte, y cómo tuvo una experiencia tremenda. Él se llamaba Eben Alexander. Tremenda, donde pues clínicamente murió, y luego todo lo que él expresa, y que usted a lo mejor habrá escuchado, un túnel, una luz, lo que vio, porque es una realidad. Hay vida después de la muerte. Entonces, ¿cómo puedo prepararme? Las Sagradas Escrituras nos dicen cómo hacerlo. El versículo que es el corazón de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos en el capítulo 10, el verso 9, el verso 10 y luego el verso 13. La palabra es tan clara. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y luego dice el versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Romanos 5:1 dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese, acepte el amor de Dios, venga a Él con todos sus pecados. Acepte a Cristo como su Salvador para que usted pueda ser perdonado y usted estará preparándose muy bien para el encuentro con su Dios. Para los que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿cómo podemos estar día a día preparados si estamos en esta naturaleza que es pecaminosa, que tiene una inclinación natural a hacer el mal? Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 9. Bueno, antes dice la palabra que el deseo, el anhelo de Dios es que no pequemos, pero que si pecamos, tenemos abocado, ¿sí?, para con el Padre a Jesucristo. Y el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuál sea esa maldad, no importa lo que usted haya hecho, la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero debemos confesarlo al Señor, debemos ir al Señor y hacerlo. Proverbios 28:13 es tan clara la palabra cuando dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos amados, la palabra de Dios es tan clara. Dice que no hay justo ni aun uno y que todos pecamos. Pero vea, tenemos que confesar, hermano, y ponernos a cuenta diariamente con el Señor para que el Señor nos perdone y alcanzaremos la misericordia que Él nos ofrece. ¿Qué pecado oculto hay en su vida o en nuestra vida que no quiere dejar, que no queremos dejar? ¿Qué sigue usted practicando consciente de que está haciendo lo malo delante de Dios? Porque el salmista expresa que cuando pecamos, pecamos contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Quizás nosotros, las demás personas, no veamos lo que usted hace, no sepamos lo que usted hace, pero Dios sí lo sabe. Entonces es el momento, hermanos, de confesar y apartarnos del pecado, para que si el momento de nuestros días se cumple, el límite de nuestra vida, ya llegamos a Él, estemos preparados, bien preparados para el encuentro con nuestro Dios. Hebreos 12:14 dice en la Nueva Traducción Viviente, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. La Nueva Versión Internacional dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso, hermanos, es la recomendación y es el consejo, es la invitación de Dios para cada uno de nosotros. Sin santidad no podremos ver al Señor. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es tan preciosa, tan clara, que nos habla claramente y nos lleva a una preparación en nuestra vida para nuestro encuentro con Dios. Y de esa preparación depende nuestro destino eterno. Recuerde, cada día vivimos en fase terminal. La muerte puede llegar de un momento a otro y todos tendremos un encuentro definitivo. Dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y ese encuentro definitivo marcará nuestro destino eterno. Jesús estableció la existencia de la vida después de la muerte y habló sobre los dos destinos que esperan a cada persona que muere: los que mueren con Dios y los que mueren sin Dios. Lucas, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, nosotros encontramos la parábola del hombre rico y Lázaro. Usted la recordará, donde Jesús claramente describe estos destinos. Por eso, hermanos, es un encuentro definitivo. Y dice la palabra de Dios ahí en Lucas 16: el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado, y en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos y vio a Abraham lejos y a Lázaro a su lado. Y bueno, un aspecto de la historia que vale la pena en este momento, hago un paréntesis, que vale la pena señalar. Fíjese, es que no hay un estado intermedio para los que mueren. Van directamente a su destino eterno, ¿sí? Unos al tormento y otros, hermano, a estar en paz con el Señor. No hay ningún lugar intermedio. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Romanos 14:12 dice: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Y bueno, el momento del encuentro definitivo, Jesús lo dijo en Mateo, ahí en el capítulo 25, el verso 46. Jesús establece muy claro este destino, estos destinos. Dice: unos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los incrédulos irán al castigo eterno. Los justos, los que han creído, irán a la vida eterna. Y como lo expresa el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 5, el verso 10 y el 11, hablando de los justos, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vea, por eso Hebreos 9:27 dice que una vez que morimos está el juicio. Y el juicio para los creyentes, para los justos, es ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Donde se juzgará lo que hayamos hecho mientras estábamos en vida, mientras teníamos vida. Porque todo está escrito, mi hermano, todo lo que hacemos. A Dios no lo engañamos. Para Dios no pasa desapercibido lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros hacemos. Él todo lo sabe y nos va a juzgar. Por eso, mi hermano, mi hermana, es mejor
que nos pongamos a cuentas con Dios. Si es que usted está haciendo algo que a Dios no le gusta, que a Dios no le agrada, yo le invito a que se arrepienta, porque pronto estará frente a Dios. Claramente hay dos destinos para el hombre después de la muerte. Uno está en la casa del Padre con Cristo y el otro en un lugar de tormento, donde será el llanto y el crujir de dientes. ¿Y qué determina nuestro destino definitivo? ¿Qué determina nuestro destino eterno? El creer o no creer en Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Juan 15:13: estas cosas os he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. La pregunta es: ¿realmente hemos creído en el Hijo de Dios? ¿Lo estamos obedeciendo? Juan 3:16 se lo leía ahorita, se lo decía ahorita. La palabra es clara: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no creemos, hermano, en Jesús, que vino, que dio su vida por nosotros, que murió en la cruz del Calvario, que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, ¿sí? Que nos ha justificado, que nos ha redimido, que nos ha hecho aceptos delante del Señor a través de su sacrificio. Si no lo creemos y vivimos de acuerdo a los principios que Él está establecido, hermanos, eso quiere decir que entonces no nos hemos arrepentido de nuestro pecado, que no hemos puesto, que no tenemos nuestra fe en Cristo. Pero si Él es nuestro Salvador, si nosotros por fe le hemos recibido como nuestro Salvador y Señor, oiga, tenemos la seguridad de tener una eternidad con Dios. Los que lo rechazan como el único medio de salvación, suena duro, pero el infierno y la oscuridad, lejos de la presencia de Dios, ese es su destino. Y no, como le decía, no hay un lugar intermedio, no hay un estado intermedio, no hay una segunda oportunidad. Una vez que el ser humano muere, está establecido el juicio. Ya no se puede hacer nada más. A medida que la vida en esta tierra termina, comienza una nueva vida en un lugar o en otro. Y así es, hermano, para cada ser humano. Si creemos en Él, podemos estar seguros de que disfrutaremos la eternidad en el cielo con Cristo. Entonces, el día de nuestra muerte será maravilloso, porque será simplemente la entrada a una eternidad de bienaventuranzas en la presencia de Cristo, que Él abrió la puerta del cielo para cada uno de nosotros. Y será algo maravilloso llegar a aquel lugar. Si le rechazamos, si no aceptamos esa maravillosa invitación de amor, de salvación, de gracia, la muerte será la entrada a un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero es a donde irán los que rehúsan creer y obedecer lo que Cristo ha establecido en su palabra.
Apocalipsis 20, del verso 11 al 15, es tan clara la palabra sobre ese destino eterno. Dice: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños. Otra versión dice importantes y no importantes, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió los muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y dice en Mateo que ahí será el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. ¿Está preparado para su destino definitivo? Yo creo que cada uno de nosotros lo sabemos. Yo no puedo decir este sí, este no, este sí, este no. Dios lo sabe y usted también. Por eso la invitación, mi hermano, en esta mañana es: prepárate para el encuentro con tu Dios. Debemos empezar a prepararnos ya. Estamos en fase terminal. De un momento a otro nos encontraremos frente a la muerte. El miércoles murió uno de mis primos, un año mayor que yo. Fui al funeral y me platicaba la esposa. Dice: fíjate, la enferma era yo. Dice: empecé en la tarde que me dolía mucho el pecho y me dijo: pues ve al doctor. Dice: y me fui al doctor. Llegué como a las 8 pasadas de la noche. Y me dijo: ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? Y pues ya le di. Y empezó a regañarme: ya ves, te digo, tienes que cuidarte, tú no haces caso, no te cuidas. Y luego dice: ¿y cómo te sientes? Y le dice ella: pues me siento muy bien, vengo bien empastillada, me siento muy bien. Y luego le dice mi primo: ¿y qué vamos a cenar? Oiga, yo creo que dice mi esposo que todos los hombres diremos lo mismo siempre. Le dijo ella: ay, nomás piensan en estar comiendo. No sé, le dijo ahorita la hija mayor, dijo: ahorita Selene hará algo, comprará algo, yo me voy a acostar un rato. Dice: me acosté en el cuarto de uno de los hijos y él estaba en el sillón con el celular, se levantó y se fue a la recámara y se acostó. Dice: como a las 9 me levanté yo para ver qué íbamos a cenar. Y cuando volteo, voy a la recámara, lo veo que está acostado de una forma como él nunca se acuesta, porque estaba también gordito, entonces como que boca arriba. Dice: no aguantaba, y lo vi que estaba así. Entonces le grité: Jesús, y no me contestaba. Y ya otra vez y nada, me acerqué y dice: pues no me contestaba, lo moví, no me contestaba. Dice: de esas veces que no reacciones. Le grité a mi hija y dije: algo le pasa a tu papá. Y vino rápido y también: papá, despierte papá. Y nada, le llamó a 911, llegó la ambulancia y pues no se podía hacer nada. Él había muerto, le había dado así un infarto. Dice: fíjate, y la mala era yo. Hermanos, no tenemos la seguridad del día de mañana. Por eso debemos empezar a prepararnos
hoy. Fíjese, ahorita esto del coronavirus, vea cómo nos tiene a todos con nuestras cubrebocas y con tantas situaciones, con miedo. Pero hay una estadística, usted puede entrar en internet y ver, dice que casi ya llegamos a los 8,000 millones de personas en el mundo, y ahí sale en tiempo real cuántas personas están naciendo, casi cada segundo cuántas personas están muriendo. Y hay otra entrevista, hay otra estadística de cuánta gente muere por día en el mundo. A ver si Johnny puede ponernos una lámina para que la pudiéramos ver. Bueno, así la alcanza usted ahí a ver. Fíjese, ahí está en promedio. Dice que en promedio, unos días es más, otros días es menos, pero en promedio 150,000 personas mueren por día. 48,742 mueren por enfermedades cardiovasculares, o sea, por problemas del corazón. 26,181 mueren cada día por cáncer. Aproximadamente 10,724 cada día mueren por enfermedades respiratorias, asma, enfisema pulmonar, etc. 7,010 por infecciones respiratorias, neumonía, bronquitis, etc. 6,889 por demencia, 4,514 por enfermedades digestivas, como todo lo relacionado con el aparato digestivo, fiebre tifoidea, problemas del páncreas, etc. Y luego ahí vea cómo va disminuyendo la cantidad de muertes diarias por desórdenes neonatales, por diarrea, por diabetes, por enfermedades del hígado, que son las 10 primeras que abarcan más gente, y luego disminuye la cantidad. Hermanos, no es, o sea, ahorita lo que nos tiene aterrados y todo es el coronavirus. Que no le dé miedo. Si el Señor nos va a llevar por el coronavirus, porque es nuestro tiempo, nos vamos. Tenemos que tener una fe prudente, una confianza en el Señor y cuidarnos, porque la realidad de que el bicho existe. Sí, que nos podemos contagiar, eso es una realidad. Por eso es que debemos de cuidar. Pero que nos vamos a morir, eso solamente lo tiene establecido nuestro Dios. Y sí nos vamos a morir un día. Por eso es que tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con el Señor. Y la preparación para ese encuentro definitivamente solamente es a través de Jesucristo. Voy a invitar a los músicos a pasar a este lugar, porque realmente, hermanos, la realidad es que nuestra esperanza es Jesús, porque nuestra confianza está en Jesús, porque es Jesús el que nos hace la invitación, hermanos, para estar listos para el día cuando Él regrese. Y luego Él nos dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y Él se ha ido a preparar lugar, porque el anhelo es que donde Él está, nosotros también estemos. Hay una vida, hermanos, después de que nosotros morimos. Y el destino eterno, ese encuentro definitivo que tenemos con Dios, donde marcará nuestro destino eterno, nosotros lo podemos establecer desde ya. Si aceptamos, estaremos con el Señor. Si lo rechazamos, qué dolor, qué tristeza, y por toda la eternidad. Entonces, jóvenes, niños, adultos, todos nos vamos a encontrar un día con el Señor, en ese encuentro definitivo que determinará nuestro destino. Por eso es que hay que prepararnos. Mi esperanza
es Jesús. Lo podemos entonar. ¿Querrá ponerse de pie, hermano? ¿Cuál es su condición en esta mañana? ¿Está preparado por si hoy es el último día de su vida? ¿Por si hoy llega al límite de sus días? ¿Por si se han cumplido esos días que desde antes de que usted naciera el Señor ya sabía cuántos eran? Es el momento de venir a Jesucristo. No podemos tener un altar, pero ahí en su lugar usted póngase a cuentas con Dios. Saliendo de este lugar no sabemos qué nos pueda pasar, pero qué glorioso será tener la certeza de que estamos preparados para nuestro encuentro con el Señor.